Bueno, vamos a ir respondiendo a las preguntas de quienes están. Rapidito para entonces entrar en tema. Esta semana la clase va a ser a la inversa de como siempre hacemos, que siempre hay un video que ustedes ven y luego venimos a conversar. Esta vez va a ser clase y conversación al mismo tiempo. Me lo pidieron de arriba del CENAL, Raúl Iris y Fanny. Yo les dije que no, pero que iba a ser una, ¿cómo se llama? Una prueba. Y esta es la prueba. Hoy en día, hoy son ustedes conejillos de India y yo soy el Frankenstein del laboratorio. Así que vamos a ver. Giancarlo, tenías preguntas y José Luis también y Alicia. No, Armando, todavía no. Si quieres vamos con el resto y cualquier cosa levanto la manito por allí. Gracias. Bueno, yo dejé una pregunta al final de la clase pasada, era sobre el tiempo, o sea, sobre el tiempo de ficción. Y el tiempo como es. Ajá, entonces quería como escuchar algunas anécdotas pues, que nos dé el profesor, que nos dé Armando, perdón, sobre cómo utilizar el tiempo, ¿no? Porque yo coincido con él y con muchas personas que dicen que una de las cosas más importantes es mantener enganchado al lector, pues, sorprenderlo. Y siempre el tiempo es una gran herramienta, pienso yo, para sorprender pues, al lector. A veces le pasa a uno, pues uno está leyendo un relato y está en la intriga, pues de que uno no sabe quién está narrando, si es alguien en el presente, en el pasado, o si ya se proyectó al futuro. Entonces, pienso siempre eso, porque el tiempo es como una plastilina, ¿no? Que podemos amoldar muy Sí, bien pero el tiempo a ahí no nuestra funciona necesidad. como escenario. Ahí no funciona como escenario. Cuando hablamos del tiempo como escenario es cuando un hecho se desarrolla en una fecha determinada y en esa fecha y no hay ninguna otra funciona. Pongamos por caso, el día que trataron de matar que Ali Gapka trató de matar al Papa en Roma. Al momento de ese hecho estaban sucediendo en Roma y en todas partes del mundo millones de millones de millones de acciones simultáneas. Entonces, cualquier hecho que ocurra ese mismo día y que no esté influido por ese suceso noticioso, pues no importa, no tiene ningún peso. Pero si, por ejemplo, yo conocí a una persona que fue de visita a Roma y el primer día que llegó, se fue directo al Vaticano y cuando llegó estaban disparándole al Papa, así que te imaginarás lo impresionante que fue para ella, ¿no? Entonces, si esa persona cuenta la historia, le agrega algunos datos de ficción o alguna cosa, ahí el tiempo es importante como parte, no del escenario, pero sí llamémoslo un poquito entre decorado y devenir temporal. No podemos decir que es un escenario porque no llega a serlo. El escenario tiene sus características, es decir, es el lugar donde suceden, no el lugar en el, ¿cómo se llama? En tiempo en el que eso sucede, sino un espacio. Y aunque el espacio y el tiempo en física son una misma entidad, el problema es que en la realidad y a la hora de escribir, el tiempo va por un lado y el espacio está en otro. En algún momento se encuentran, evidentemente, pero no quiere decir que eso ocurra siempre. Una de las preguntas que hacía Nori era cómo influyen los escenarios en la microficción. En la microficción prácticamente no hay escenario, no hay chance de incorporar escenario, a menos que tú menciones que estás en tal calle o en tal sitio. Del resto, prácticamente no tiene posibilidad de más nada. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, así empieza el Quijote. Estoy plagiando al Quijote.
Entonces, ¿qué sucede? Estoy utilizando elementos, elementos que no tienen nada que ver, pero que de alguna manera rememoran al Quijote, elaborado en 1604. Y bueno, estoy de alguna manera incorporando un tiempo a mi pequeño texto, pero es una cosa dentro de la intertextualidad que puede funcionar o no puede funcionar. Pero el tiempo no llega a formar escenario, llega a formar parte del escenario. Es como una catedral, como una casa, como algún elemento que veamos decorativo, no necesariamente donde suceden los hechos. Cuando nosotros estamos escribiendo, hay un escenario que está en primer plano, pero al fondo, por las ventanas, en las puertas, al salir a la calle, etcétera, etcétera, los personajes se topan con escenarios genéricos. Esos escenarios, de eso forma parte el tiempo. A menos, como te digo, que sea una historia contada específicamente en un momento histórico dado. El día en que Napoleón Bonaparte llegó a la isla de Elba, el momento en que Simón Bolívar estaba templando la tierra y salió y escuchó a los curas que gritaban que eso era un castigo de Dios por la independencia, y él tuvo que enfrentarlo, que por cierto el episodio es falso. Hay un testigo del episodio que cuenta que Bolívar nunca dijo lo que dijo. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Eso se lo inventó el Libertador. Después el Libertador se inventaba muchas cosas. Era un propagandista extraordinario. Se inventó una batalla de las mujeres en San Carlos, se inventó en el decreto de guerra-muerte. Imagínense ustedes la ficción de un decreto de guerra-muerte en el cual 27 individuos independentistas le declaraban la guerra a muerte a más o menos 6.000 soldados españoles. 27 contra 6.000, y sin embargo terminaron ganando. Hay mucho de ficción. En el caso de Ricaurte en San Mateo, el Libertador le cuenta a Perú Lacroix en el diario de Bucaramanga que él iba pasando y vio que estaba muerto Ricaurte. Y entonces decidió inventarse la historia de que Ricaurte había volado en polvorín, porque el polvorín había volado por accidente. Y que gracias a eso se había salvado San Mateo. Entonces, yo creo un poco como que muchos hechos se van como construyendo y van siendo episodios históricos, verdaderos o falsos, y esos episodios históricos pueden tener momentos en los cuales paralelos estén sucediendo muchas otras cosas. Pero no necesariamente quiere decir que lo que tiene que ver con el tiempo forme parte del escenario. Es parte vamos a llamarlo un decorado o el tiempo en el que el decorado está puesto. Creo que eso es en el fondo, pero el tiempo nunca va a ser escenario como tal, a menos que tú hagas un viaje por el tiempo, a menos que hagas un viaje en una máquina del tiempo y sin embargo lo estás haciendo no en el tiempo nada más, sino a través de una máquina. Y de algún lugar sale y a algún lugar llega. Entonces tampoco el tiempo allí es un escenario. Sí, hay detalles, por eso yo quería un poco preguntarte, ¿qué entiendes tú por el tiempo como escenario? ¿Conmigo, Sí, profesor? sí, Bueno, Armando. sí, quizá me doy cuenta que a lo mejor está confundiendo un poco escenario con decorativo, con un elemento decorativo, como dice usted, un elemento que una otros elementos. Sí, porque colocar al tiempo como escenario tendrá que transcurrir los hechos en el tiempo, y necesitamos espacio, pues, o sea, los seres humanos necesitamos espacio para poder movernos, ¿no? O sea, para hablar, para pensar, hasta para pensar, pues necesitamos el espacio de la mente, o sea,
Sí, entonces quizá es un concepto que no había captado exactamente Tal cuál vez tu sucede. confusión, tal vez tu confusión. Hola, tú eres Andreina, ¿verdad? Sí. Tal vez tu confusión está dada, José Luis, porque estás confundiendo tiempo con época, ¿ves? Y la época es una cosa. La época te predetermina ciertas cosas, pero no necesariamente tiene que ser el tiempo, sino la época en cuanto para ti resulte interesante, determinado momento histórico, situar un hecho allí. Si tú vas a contar una historia que tiene que ver con algún episodio en la Europa del siglo XIX o X, o aquí en América, mediados del siglo XX, etcétera, es posible que el decorado, las cosas de época tengan algún peso, alguna importancia. Pero, digamos, no tiene mayor incidencia en el recurso literario llamado espacio, perdón, en el uso de escenario. Existe una novela de un escritor francés llamado Boris Vian, La espuma de los días, en el que el escenario sí cobra vida. Es una casa que a medida que van perdiéndose los amores, se va reduciendo de tamaño. Entonces, es probable que allí sí el escenario tenga protagonismo, ¿no? Pero bueno, vamos a Creo pasar a otras en, preguntas. perdón, Dime. en Crónicas Marcianas también creo que al final hay una casa que se está muriendo. Sí, pero Entonces las casas también son... es una casa que fue Sí, sí, no, abandonada. La casa no está así por sí misma, sino porque fue abandonada. Y fue una casa abandonada en la cual llegaron a vivir humanos en Marte. eh, y, y, ¿cómo se llama? El hecho de que los humanos se hayan ido exterminando en Marte y hayan desaparecido, eh, entre otras cosas, deja abandonadas las casas. Nos ponen una sola casa, pero es como un ejemplo de lo que está sucediendo. Pero en líneas generales, eso no le llega a dar protagonismo eh, al paisaje, al escenario, no, nada de eso. No creo que salvo alguna que otra excepción exista eso. Y te estoy mencionando a Borivian bueno, y tú mencionaste a Bradbury, pero en líneas generales yo creo que no es así. Son otras cosas, pues. En Crónicas Marcianas estoy seguro que no es la casa, no pasa de ser un simple elemento dentro de la decadencia de la vida terrícola en Marte. Esa casa no cobra un protagonismo como tal. Puede que cobre protagonismo dentro de esa historia nada más, ya que son una cantidad de cuentos, pero eso no quiere decir que sea un personaje tan importante, ¿no? O sea un personaje importante. Parte de la gran decadencia de un lugar, lo que siempre ha sucedido en estos lugares donde ha habido una invasión, una colonización, y luego ha sido abandonado el lugar. Lo puedes ver aquí en Venezuela, en los campos petroleros de los años 40, 50. Están abandonados y lo recorren los burros, las mulas. Cuando están rialengos se escapan y se van para esos pueblos. Y bueno, eso es. Y lo toman los zamuros, las ratas, los ratones, los gatos, etcétera, ¿no? Pero no por eso pasan a ser protagonistas. Sí. Vamos con otra pregunta. Dime. Dime, José, ¿tienes alguna pregunta? No, yo quería era complementar
lo dicho con respecto al tiempo, que el tiempo tal vez de repente puede que sea necesario que esté o en cierto momento no esté en un relato. Eso depende del contexto en el cual se maneje el relato. Sin embargo, el tiempo vendría algo así como a ubicarnos, ¿verdad? En el tiempo, valga la redundancia, en un determinado momento. Eso sería. Y tal vez sin decirlo, sin nombrarlo, pero no es necesario que pongamos fecha ni nada de lo que se refiere al tiempo. Tal vez diciendo que andaba en un vehículo modelo 1940, ya uno se imagina el ambiente en 1940, 1950, sin decirlo de esa manera. Sería, yo pienso que sería como un elemento que nos permite a ubicarlo, ¿verdad? Para conocer ciertas características y hasta tal vez hasta nos podría llevar hasta ambientar, a ver la atmósfera como tal del relato, del espacio en el cual se desenvuelve. Sí, sí. Solamente. A mí me gusta poner fechas porque le da más verosimilitud al texto. Pareciera que yo estuviera contando algo real, pero no siempre la uso. Okay. Alicia, ¿tenías preguntas? Armando, perdón. ¿Me oyes? Sí. Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, no, que quería hacer un comentario, ¿no? En cuanto a lo que acaba de decir José ahorita sobre el tiempo. Porque es que también el tiempo en que tú ubiques la historia tiene un poco que ver con el lenguaje que se utilizaba en ese tiempo. O sea, hay maneras de hablar, pues, de acuerdo al tiempo en que estemos ubicando la historia. Hay cosas que a lo mejor en aquel momento no se decían, o sí se decían y ahora no se dicen. Palabras que no se utilizan ahora, ¿no? O en aquel momento se utilizaban y ahora no. Bueno, pero la otra cosa que había dicho al principio, en realidad no es un tema que... Dígame, pero eso forma parte del marco cultural. No es que sea el tiempo o el lenguaje un personaje. No, estamos claros. A lo que nos estamos refiriendo. Sí. Ok. Es una parte del marco cultural de un texto. De un texto. Dime ahora. Bueno, no, la otra pregunta que quería hacer, Armando, que lo que pasa es que quizás no tenga nada que ver con esto que estamos, con lo que estás hablando hoy, ¿no? Y es que en estos días conversando con una compañera, yo, con la cuestión de la presentación de los trabajos que tú solicitaste como tarea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En esos trabajos yo no utilicé eso que llaman el guión largo, porque en algún momento alguien me habló de eso, pero en verdad que yo lo olvidé y como era la premura de mandarte los trabajos, yo no utilicé ese guión largo. Entonces, quería saber, será una tontería, pero quería saber si eso tiene mucho peso en la evaluación, porque de verdad que yo no manejaba ese concepto así y después no te quise reenviar el trabajo porque me parecía que iba a ser más trabajo para ti volverlo a ver, que se tenía bien puestos los guiones, etc. Si tú quieres, reenvíamelo porque yo todavía no he entrado a corregir lo tuyo. Yo he estado corrigiendo, pero todavía no he llegado a ti. Tú estás, creo que en el número 5 de corrección. Digo número 5 porque es que estoy en el orden en que los recibí, en ese orden estoy corrigiendo. Perfecto. Tú me enviaste, fuiste la quinta. Teresa fue la sexta. Y así, cada quien está como en su número. Yo los voy revisando. Bueno. Y estoy revisando por ahora solo el primer ejercicio. Después revisaré el segundo y después el tercero. No los estoy revisando los tres a la vez, pero si llegan los tres a la vez, maravilloso. Ya ustedes salieron de ese trabajo. Perfecto. Incluso es bueno esto que me dice, porque yo a partir de hoy les voy a empezar a pedir que se pongan a escribir los cuentos que ustedes quieren escribir. Los ejercicios, cuando yo les mande las correcciones, las revisiones, ustedes van a ver ese tipo de corrección y todas esas cosas y les va a servir para corregir ustedes mismos sus textos o ustedes mismas, ¿no? Y la idea es esa. Ahora, me ha tomado tiempo porque he estado metido en muchísimas otras cosas, ya estoy saliendo y espero justamente a partir del domingo o del lunes empezar
a dedicarme exclusivamente a la revisión de textos de los que ustedes han enviado. De modo que a lo mejor la semana que viene tienen la sorpresa de que les estoy reenviando los materiales ya revisados del primer ejercicio. Y luego me el segundo y más tarde con el tercero. La idea es que podamos, ustedes puedan tener ese feedback de mi parte antes de que empiecen a trabajar o cuando estén trabajando los cuentos. De modo que no incurran en los problemas que han estado viendo en la redacción de los ejercicios. Perfecto. Ahí Perfecto. yo corrijo la redacción, corrijo la coherencia, corrijo sobre varios elementos. No solamente yo no digo el texto es bueno o es malo, no lo digo, sino que simplemente señalo los aspectos aquellos en los que hay contradicciones, aquellos en los que hay repeticiones, aquellos en los que hay, vamos a decir, faltas de coherencia y aquellos en los cuales hay erratas sintáctica o morfológica. Entonces, yo busco que dentro de lo posible ustedes escriban de la mejor manera que puedan. Sé que no es fácil, pero les he estado enviando precisamente materiales de, por ejemplo, cómo reconocer los 4 tipos de por qué que hay a la hora de redactar. Les envié cómo utilizar la coma. Y les estaré enviando ese tipo de materiales porque los errores ortográficos y los errores en ese tipo en la escritura son generalmente los mismos. Y la gente entonces cree que no, vamos a darle una clase de gramática. No, la clase de gramática no les sirve de nada. Si no se corrigen directamente los problemas, no se llega a nada. Y los principales problemas son de acentuación, de puntuación y algunas palabras que cuesta acordarse que ambición lleva M antes de B, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de palabras con ese problema. Entonces, hay que buscar. Por eso les digo que tienen que aprender a usar los diccionarios. Y los diccionarios de dudas, los diccionarios de sinónimos. Porque el grave problema son muchas repeticiones también. Entonces escriben aquí y fulano de tal protestó contra yo no sé qué. Y cuando protestó dijo yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y en esa protesta tal cosa, oye, como si no existieran sinónimos ni existieran otros verbos. Entonces todo eso hay que trabajarlo. Porque una cosa es que uno repita en determinadas circunstancias una misma palabra. Pero cuando ya uno la coloca 2, 3, 4, 5 veces en un mismo espacio, en una página, ya eso se ve como un defecto. Entonces, quiero que vayan puliendo todas esas cosas. Todo eso forma parte del trabajo del escritor. En la mayoría de los talleres eso se obvia y muchos de los que dan clases de talleres lamentablemente no tienen el suficiente conocimiento para corregir. Yo tampoco lo tengo y nunca creo que lo llegaré a tener, pero me arriesgo a revisar y a aprender también cuando yo no sé algo, pero sé por intuición que no está bien. Busco en el diccionario de dudas, busco a ver cómo se escribe, busco en internet a ver en distintos lugares si hay algo al respecto. Y siempre se consigue, siempre se consigue. Ustedes dirán, ay, pero es mucha pérdida de tiempo. No. Es preferible dejar como Juan Rulfo escrito una novela y un libro de cuentos a dejar 80, 100 libros de literatura y todo mal escrito. Es preferible una cosa que la otra. Claro. ¿Alguien tiene preguntas para que tú todavía? Armando, ¿puedo hacer una pregunta adicional? Una cosita, Claro, un comentario. Claro, Mira. no cobramos extra por eso. No cobras extra, ok, chévere. Mira, fíjate, la vez pasada estábamos hablando de la cuestión del lenguaje, cuando, por ejemplo, cuando estamos hablando, haciendo hablar a un niño, ¿verdad? Cuando el personaje es un niño en ese momento X. Entonces, ¿qué pasa? Hay una palabra que los chamos, mira cómo estoy hablando, que los muchachos hoy en día utilizan mucho y es que es fino, o sea, cuando
cuando yo oí la primera vez esa palabra, yo corregía a mis nietos, por ejemplo. No, mi amor, no es fino, es, mira qué bueno, no sé qué. Pero eso se ha instalado en el lenguaje de los jóvenes. Entonces yo, como en un momento dado, una de las cosas que escribí, estaba hablando un niño, bueno, yo uso la palabra, entonces yo tenía cierto temor de si es correcto que uno use eso, a pesar de que la verdad es que no se me ocurrió buscarla en el diccionario, pero entiendo que en el diccionario debe tener un significado completamente distinto al que los muchachos hoy en día utilizan, ¿verdad? Los chamos hoy en día utilizan para esa palabra. ¿Qué piensas tú de eso? Te quería Mira, preguntar. es que hay una cosa, el utilizar el argot pasajero de los jóvenes de un tiempo puede ser funcional, puede ser interesante o funcional en determinada historia, pero el problema es que esa historia va a decaer en la medida en que ese lenguaje decaiga. Entonces tu personaje no tiene por qué hablar como hablan en determinada época o el personaje sea de ahora y dice, oye, chamo, qué fino, o peor todavía, como hablan los chamos de verdad. Oye, marico, qué fino. No, Exacto, sí, sí. No, sí, pero no, ahí sí no caí yo. tienes que decir las cosas, según se dicen normalmente. Okay. Y ahí falseas la realidad, pero a lo largo de los años tú te vas a dar cuenta y vas a agradecer no haber caído en la trampa del costumbrismo. Porque resulta que son costumbres de determinados. Claro. Y es verdad, siente como la tendencia de caer en estos lenguajes, que en el fondo lo que no son lenguajes, en el fondo lo que son argots, lo que son maneras de hablar en determinado momento. Pero eso, por ejemplo, ¿quién se acuerda hoy del verbo friquear? No, nadie. Ni me acuerdo qué era. Bueno, friquear es estar fastidiado o fastidiar. Y entonces era muy común en los años 70 y hoy en día nadie se acuerda. Entonces, he leído novelas en las cuales sale, ay, yo estaba friqueado en yo no sé qué. Y bueno, hay que pensar siempre, aunque no vaya a suceder nunca, pero hay que pensar siempre que algún texto de uno va a ser traducido a otro idioma. Y cuando tú pasas al otro idioma no puedes pasar el argot, no puedes pasar lo coloquial, no puedes pasar ese texto o esa manera coloquial de hablar. Entonces yo siempre prefiero decir que es mejor colocar la palabra que va. Oye, eso está bien bueno. Es preferible ponerle bien bueno a ponerle fino. ¿Por qué? Porque bien bueno, las dos palabras son comunes. En cambio, la expresión fino, no sabemos cuánto tiempo más dure. ¿Ves? Okay. Siempre hay que estar pendiente de esos detalles. Y no caer en, yo estoy haciendo un texto realista, voy a poner que la gente hable realistamente, porque en eso cayeron los costumbristas, los criollistas, y ¿qué sucede? Que muchos de esos textos hoy en día casi no se pueden leer, y uno los lee, claro, uno porque ya tiene, vamos a decir, la preparación, pero la mayoría de la gente se asoma a ver un texto de eso y no entiende la mitad de lo que está pasando, lo que sucede con el español antiguo. Exacto. La misma doña cosas veredes, en vez de decir, oye, vas a ver una cantidad de cosas locas en el mundo, ¿no? Es decir, hay maneras de decir en cada época, pero hay que buscar la manera que sea como estándar en el tiempo. Okay. Sí. Gracias, Armando. No, de nada. Gracias. Nori no ha llegado. Qué raro. Tiene problemas de conexión. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Pregunta, mi corazón. Dime. Sí, buenas tardes. Yo les quería comentar que de los materiales que Armando, tú nos estás enviando, esta semana estuve releyendo 12 cuentos peregrinos.
Ajá. Y me fui sobre todo para ver el tema de los diálogos, ¿no? Porque me pareció interesante el hecho de que nos dijera la semana pasada que García Márquez era un maestro incorporando diálogos a sus textos. Pero me pasó algo adicional, además de ver el tema de los diálogos, yo observé también cómo él pasa en el cuento de una escena a otra. Es decir, estuve leyendo, por ejemplo, el cuento que habla sobre el título es algo así como que yo solo iba a hablar por teléfono. Ajá, sí. Yo solo quería hablar por teléfono, muy bueno ese cuento. Y él pasa allí como que de contar una cosa a otra, y yo quería ver cómo hacía él para pasar, cómo era ese intervalo, ¿no? Perdón, cómo era esa forma de pasar de manera sutil, porque me estaba pasando con los cuentos, los ejercicios que hice, que no hallaba cómo hacer de pasar, de hablar de una cosa a otra. Es decir, ese intervalo, cómo hacerlo, pues. Y creo que en ese cuento, él lo hace muy bien allí, me gustó muchísimo cómo pasa de una cosa a otra, incluso con la Cándida Heréndira, que también la leí esta semana. Entonces, no sé si es que tenemos que de repente nosotros asumir más el rol del que está aprendiendo a escribir cuando leemos. Ese fue el rol que asumí. Asumir el rol de no tanto del lector que disfruta, porque sí, también lo estaba disfrutando, pero asumir el rol del que está aprendiendo a escribir. Entonces, nosotros podemos adquirir esa destreza poco a poco, pues. Y eso fue lo que me pasó. Quería contar esa anécdota, esa experiencia, y bueno, conocer tu opinión al respecto, Armando. ¿Es esa una forma acertada de ir adquiriendo esas destrezas? ¿Y qué otro comentario me podrías hacer sobre esto? Mira, en la medida en que uno haga lecturas conscientes, ya como aprendiz de escritor o como escritor, va a aprender muchísimas cosas que no sabe. Yo leo todos los días mucho y todo lo que leo trato como de absorber aquellas cosas que no sé, que no manejo. Una de las formas sutiles de pasar de un tema al otro, aparte del punto y aparte que es lo más sencillo, una de las formas sutiles es que la última palabra de un párrafo de alguna manera sirva de conector con la primera palabra o la primera frase del siguiente párrafo. Es una forma sutil, muy sutil, porque es como Eso un ganchito. también lo observé. Sí, lo observé Es también como en un García Márquez. Es como un ganchito. Tú terminaste aquí esta, pero esta tenía abajo el ganchito y se enganchó con esta que tenía el ganchito acá y chácata, quedaron. Y tú dices, oye, pero de verdad, qué fácil pasar de una escena a otra. Pero hay unos ganchos y eso requiere trabajo, porque eso es trabajo literario. Por eso es que hay que escribir, reescribir, volver a escribir, hacer una cantidad de cosas. Miren, esos que andan por ahí son los que compran colchones malos, baterías malas, señoras malas, todo eso. Yo he vendido ya 2 señoras vecinas acá que eran muy chismosas. Logré colocarlas a cada uno 5.000 bolívares. No me dieron gran cosa por ellas, pero bueno, algo es algo. Las libré al edificio de las 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa relación o esas uniones, mejor dicho, forman parte del trabajo del escritor. Nosotros creemos que no, que escribir es que yo escribo, ya. No, 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 no. Cuando ya tú tienes años leyendo, y es bueno lo que hiciste, porque quiere decir que estás despertando a leer con conciencia. Yo siempre recomiendo una cosa, cuando tú te topes con algo así, lee, deja descansar la lectura unos 5 días y reléela. Para que entonces tu cerebro, que ha estado trabajando en el día y en la noche mientras duermes sobre ese asunto que te intriga, pueda estar despierto cuando haces la relectura y puedas encontrar respuestas con más facilidad.
He descubierto en los últimos años el placer de la relectura. Es muy curioso porque siempre nos hablan del placer de leer, pero no nos hablan del placer de releer. Nunca el texto es igual, y cuando te topas con el texto por segunda vez o tercera, te asombra no haberte dado cuenta de esto, de aquello, de lo de más allá. Pero en líneas generales yo creo que esa lectura consciente es la que tenemos que hacer todos los escritores, pichones de escritores, aspirantes a escritores, todos los que queramos estar en este campo, tenemos que aprender a leer de esa manera. No es leer nada más porque vamos a disfrutar. Sí, estamos disfrutando, tenemos que disfrutarlo porque el texto es para eso. Para eso, Pero claro. a la par eso no quiere decir que nuestra conciencia esté tranquila. Ay, estoy leyendo ya y estás así abanicándote y con una cerveza al lado. No. El texto hay que leerlo con la conciencia puesta sobre el texto y uno va aprendiendo. Es asombroso lo que yo aprendí, por ejemplo, leyendo a Ray Bradbury, a Julio Cortázar, a nuestro queridísimo Alfredo Armas Alfonso aquí en Venezuela, a grandes escritores. Yo soy un gran admirador de un escritor italiano llamado Andrea Camilleri, que escribía con muchísimo humor y novelas policiales en torno al personaje del comisario Montalbano. Y de verdad que, miren, yo disfruto, pero a la par, por ejemplo, el manejo de los diálogos que hace Camilleri en sus libros es extraordinario también. Pero él es más dialogante porque él fue autor de teatro, autor de cine, autor de guiones para radio. Él puede hacer más trabajo dramático que el que hacía García Márquez, solo que los personajes de García Márquez dicen algo y uno sabe que eso que dijeron es casi sentencia, son casi sentencias. Entonces, en ese sentido digo que García Márquez era un maestro, porque eran como pinceladas, pero cada pincelada era una cosa así como devastadora. Entonces, yo creo que hay que aprender a leer de esa manera y a releer sobre todo. Una vez que tú disfrutaste un texto, te gustó ese cuento de García Márquez, reléelo, pero no al momento, no en este momento. Reléelo dentro de 5 o 6 días, una semana, 10 días. Y entonces usa el conocimiento que ya tienes o lo que empezaste a advertir en el cuento para seguirlo. Por ejemplo, síguelo también en un cuento que es todavía mucho mejor, el que a mí me parece el mejor del libro. ¿Cómo es? Una gota de sangre en la nieve, si mal no recuerdo, se llama. Entonces, Tu sangre en la nieve, se llama el cuento. Creo que ese cuento es una obra maestra y de verdad me parece que vale la pena ir viendo todo eso que tú estás viendo en ese también. Seguro. Bueno, realmente lo que me sucedió es eso, el asombro de haber leído y haber advertido cosas que yo cuando leí por primera vez esos libros no los vi. Entonces, claro, estoy en otra etapa como lectora y como aprendiz. Eso es lo que he descubierto incluso en este taller. Y mira, es que tú sabes lo asombroso en la relectura, que uno dice, oye, pero este libro cambió. Y no, el que cambió fue uno. Aquel que percibió en algún momento una cosa, ya no es. Correcto, sí. Está percibiendo en este momento. Ya uno tiene mayor preparación y lo ve con otros ojos. Entonces, por eso el libro es diferente. Yo he leído 3 veces El Quijote y cada vez me ha parecido distinto. Y lo estoy leyendo, lo leí por tercera vez, hará como 2 años. Y antes había intentado como 25 veces leerlo y no pude. Hasta que por fin me propuse que lo iba a leer y lo leí completo. Y luego me propuse releerlo como 15 años después y lo pude hacer. Y luego dejé pasar como 12 más y lo volví a leer hace como 2 años. Y en cada una he disfrutado y he encontrado cosas nuevas. Incluso unas cantidades de ratas que no había visto nunca en Cervantes. A Sancho Panza le roban el burro y se va caminando por la Sierra Morena y de repente
2 capítulos más tarde está otra vez montado en el burro sin que se lo hayan devuelto. Y cosas como esa. Entonces, uno va aprendiendo a ver y va aprendiendo a captar. Y eso te estoy hablando del Quijote, que es la máxima obra maestra de la lengua castellana. Y no hay para dónde agarrar, es decir, está aquí el Quijote, por aquí está 100 años de soledad y de ahí para abajo estamos todos los demás. Uno más abajo que otro. Yo estoy por allá subterráneo, pues. Pero uno más o menos saca su periscopio y ve para arriba, aunque no pueda sacar la cabeza. Bueno, ¿alguien más tiene pregunta aparte de ti, Andreina, o tienes otra? No, por ahora está bien. Gracias por la respuesta. No, está bien. Si te sirve, maravilloso. Excelente. Teresa, ¿qué es lo que nos has preguntado? Es que Teresa fue mi alumna antes de llegar aquí. Por eso siempre hablo con ella con más familiaridad. Además, no, lo que pasa es que estoy aquí. No, ya te No, veo. por ahora no tengo preguntas. Yo después las hago. Ok. Quiero oírlo del humor. Gracias, Armando. No, estoy pendiente porque tú siempre preguntas. Sí, pero ya después lo voy a anotar aquí. Ok. Después. ¿Quién falta por preguntar? Desapareció la señal, la imagen. O me caí yo o se cayeron todos. Yo te veo todavía y te escucho. Yo Ok. también, Armando. Está bien, Armando. Sí, pero yo no veo a nadie. Ahorita sí te vi, Giancarlo, pero antes no había visto a nadie. Pasó un ángel y todo se quedó en silencio. Sí. Eso es cuando son 20 para la hora o la hora y 20. ¿De qué pasa un ángel? Sí. Yo veo, Armando, yo te veo. No, ahora sí nos vemos. Yo también. Así. Yo también. Mire, ¿y tú quién tiene esa dulcería, Bach? Tú. Ah, ese es de mi hijo. Estoy aquí, estoy ocupando el espacio de mi hijo. Ok. Bueno, si no hay más preguntas por ahorita, ya que no llegó Noris todavía, no sé, si quieres entramos en tema del humor y bueno, hasta donde podamos llegar hoy, porque recuerden que nosotros tenemos nuestra clase es hasta las 5:30. Podemos pasarnos 5 minutos, pero no más de ahí. El humor, como les decía al principio, es muy difícil enseñarlo porque no hay manera, si las personas no tienen sentido del humor, no hay manera de que una persona lo pueda aprender, no aprender, sino aprender también. Por mucha explicación que uno dé, es bastante complicado si la persona carece de la agilidad mental para, pues es una persona muy inteligente, pero carece de la agilidad mental como para hacer asociaciones rápidas, cuesta que agarre lo del sentido del humor. El humor generalmente es una ruptura con la cotidianidad. Esa ruptura con la cotidianidad es la que hace que se dé una situación límite y chácata, se produce la risa. Les quería, por ejemplo, yo había preparado una conferencia sobre el humor, sobre distintas cosas, que empezaba diciendo que en la antigüedad, entre los griegos, Hermes, y entre los romanos, Mercurio, el dios de los escritores,
y el dios de los médicos era el mismo, era él, Hermes o Mercurio, ya en Roma. Pero resulta ser que con los años fui descubriendo que Hermes también era el dios de los ladrones, y eso es bastante raro, y el dios de los políticos, y a la vez el dios de la elocuencia. Y por otro lado, también Hermes termina siendo el dios de la medicina, y no hay generalmente un oficio más lleno de mentiras que la medicina, lamentablemente. Hay médicos honrados, yo he tenido la suerte de toparme con algunos en los últimos tiempos, pero son una minoría. Y lamento ser como tan tajante, pero es que he conocido demasiados médicas y médicos que de verdad no le hacen justicia a su profesión. Entonces es muy curioso que tanto médicos como escritores, como ladrones, tengamos el mismo Dios. ¿Qué tendremos todos en común? Y me puse a pensar y descubrí que es la mentira. Todos somos profesionales de la mentira. Y al ser profesionales de la mentira, pues de alguna manera manejamos, queramos que no, el humor. Porque el humor es parte precisamente de juegos de palabras, de cosas que no existen, pero que nosotros tratamos de hacer que existan. Cosas que nosotros intentamos que funcionen. Juegos de palabras maravillosos, como uno que encontré en días pasados, de un hombre que le pregunta a Dios, Dios, ¿es verdad que para ti 1.000.000 de años pasa en un segundo? Y Dios le dijo, sí, es verdad. ¿Y es verdad que para ti 1.000.000 de dólares es como un centavo? Sí, también es verdad, le contesta Dios. Entonces el hombre le dice, bueno, Dios, yo te quiero pedir que me regales 1.000.000 de dólares. Y entonces Dios le contesta, sí, hijo, no hay ningún problema. Espérame un segundo. Y eso que, bueno, que hay que meterle coco al parecer para que sea humorístico, pues tenemos que darnos cuenta que, bueno, que es un chiste, ¿no? Y que el chiste, igual que el chisme, es parte como de una microficción oral de la que nosotros participamos habitualmente. El niño que llega llorando a la casa y le dice a la madre, mami, la maestra dice que yo soy un gángster. Y la mamá le dice, no, hijo, eso no puede ser. Su maestra no puede estarlo regañando así. Mañana mismo voy a arreglar eso. Y el niño le dice, bueno, mami, pero que parezca un accidente. En el fondo son manifestaciones de humor, chiste, y generalmente es el pueblo el que lo elabora, el que lo transmite. Y eso que llamaba Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo, funcionan en el chiste, funcionan lamentablemente en el chisme también, y funcionan en Radio Bemba, lo que la gente llama Radio Bemba, que es transmitirse rumores de unos a otros. Pero en el fondo, todo está emparentado por lo mismo, por la mentira. El humor generalmente es un juego que nos lleva a ser mentiroso o a burlarnos de la mentira. Pero la mentira siempre está presente en el humor. Es cierto, se dicen muchas verdades gracias al humor. Pero bueno, yo por ejemplo esta mañana estaba creando el eslogan para Petro en Colombia. No es que lo estaba creando. Se me ocurrió que como su contendor es el señor ese profascista Rodolfo Hernández, una consigna podía ser de Adolfo a Rodolfo, solo hay 2 letras. Y por supuesto, pues, tiene algo que ver con cierto toque de humor. Comparar al tipo con Hitler, como ya lo han puesto con el bigotito y todas esas cosas.
Pero el asunto del humor es precisamente que hay que ver los hechos desde muchas perspectivas, no solamente aquellas que son muy, muy evidentes, sino verlo desde ángulos diferentes. Y en alguno de los ángulos uno se agarra y encuentra el elemento que haga reír a los demás. El sentido del humor es, en el fondo, el sentido como más difícil de cultivar. Sin embargo, yo no creo que sea imposible hacerlo. Sí sé que es difícil, pero no es imposible. Y les puedo decir por qué. Cuando yo era niño contaba chistes y hacía sobre todo juegos de palabras, decía cosas graciosas y nadie se reía. Si alguien tenía una olla y me la podía tirar, aunque tuviera agua hirviendo adentro, me la tiraba. Así que eso no era problema. Pero en líneas generales, yo vine a descubrir mi capacidad humorística de una manera bastante curiosa. Fui a La Habana como jurado del premio de la Casa de las Américas y estando allá me entregaron unos libros para traérselos a Luis Brito García. Y Luis Brito tenía un programa en la radio con Zapata, Gratero Lacho, Aníbal Nazoa, él y ocasionalmente otro vago más. Y yo llegué un día en que estaban todos en el programa convocando para una cátedra del humor Aquiles Nazoa en el aula magna de la Universidad Central. Y fue muy curioso porque yo siempre había hecho chistes y nadie se reía, ni siquiera haciéndoles cosquillas o pagándoles tampoco. Entonces, ese día yo llegué a la cuestión y me dijeron que me sentara ahí un momentito y me senté en un sitio donde había un micrófono que también estaba funcional. Y dijeron una cosa y yo contesté con un chiste de inmediato, sin que me invitaran a decir nada, contesté con algo que se me ocurrió. Y aquellos tipos que siempre tienen cara de piedra y hacen los chistes más extraordinarios, pero sin sonreír y sin nada, estallaron todos en una carcajada colectiva. Yo me sentí como el patito feo de Hans Christian Andersen, había llegado a mi casa, ¿no? Luego hubo otra cosa y volví a decir otra cosa y volvieron a estallar en risa. Y yo decía, no puede ser. ¿Cómo es posible que los humoristas se rían de mis cosas y la gente normal no? Y a partir de ahí, bueno, recibí una invitación para el día siguiente estar en la cátedra del humor en la universidad. Imagínense pasar un día de que nadie se riera de tus chistes a que 2 días después estás en una cátedra del humor en una universidad. Es como la locura total. Entonces me di cuenta que también el asunto del humor está dado sobre la base de que cale entre personas dispuestas a recibirlo y dispuestas a sonreír, reír o carcajearse de lo que uno está diciendo o de lo que uno está haciendo. Porque el humor no es nada más de palabras, también es de gestos. Entonces, bueno, el poder ver las cosas desde varias perspectivas nos ayuda a que encontremos una de esas perspectivas, de las tantas, mientras estamos pensando, van apareciendo distintas perspectivas sobre un mismo hecho y nos agarramos a una, la que parezca como más absurda y la decimos. Para esto, por supuesto, hay que ser espontáneo, o en el caso de las damas, espontáneas, ¿no? Hay que ser una persona auténtica que es capaz de dejar salir su yo sin mayor inconveniente y sin el temor a ser juzgada o juzgado. La mayoría de las personas tienen miedo de ser humorística porque temen ser juzgadas, que los vean que están locos, que crean que están mamándole el gallo a la gente, que crean que son faltos de seriedad. Y eso no importa. Hay que ver todas las cosas que dicen de uno
sin necesidad de que uno les dé pie para que las digan. Bueno, no importa, vamos a darles pie y mano y pierna y todo lo que haya que darle, y no importa lo que digan de uno, nada. Cuando uno deja de importarle lo que los demás dicen, en ese sentido de que digan cosas negativas de uno, miren, el mundo se abre y se abre una cantidad de perspectivas enormes para efectos de poder utilizar el humor. Uno no debe tomarse la vida ni a sí mismo con demasiada seriedad. La primera cosa que se recomienda para ser humorista es hacer humor sobre uno mismo, burlarse de uno mismo. Cuando uno es capaz de burlarse de uno mismo, es capaz de burlarse de cualquier cosa. Aunque hay cosas verdaderamente sagradas y hay cosas de las cuales no debemos burlarnos nunca. Nosotros no debemos nunca burlarnos de creencias ajenas, de enfermedades, del color de la piel de otra persona, del género de otras personas, de las preferencias sexuales. Todos esos chistes que se hacen sobre homosexuales, sobre negros o blancos o indios, etcétera, todos esos chistes son dañinos. Y ya eso no son chistes, ya esas son manifestaciones de racismo, manifestaciones contra la mujer, contra distintos conglomerados humanos. Y ahí no debemos caer. Aunque a uno le pasen por la mente a veces, ahí hay que callar, hay que aprender a callar, porque no es que uno se tenga que autocensurar, sino que simplemente por recato, por respeto, hay que evitarla, ¿no? Uno tiene que tratar de pensar de manera no convencional. El pensamiento es en una sola dirección, shuki. Pero como enseñan diversos especialistas, el pensamiento puede ir a los lados, puede ir atrás, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. Y nosotros podemos entonces buscar en esas otras direcciones aquellos elementos que permitan subvertir la realidad y hacer que la realidad sea el elemento base para nosotros poder hacer humor, para nosotros poder tener elementos que permitan hacer que los demás rían. Fíjense que yo a cada rato digo cosas y muchas veces ustedes se ríen, pero ¿cómo se llama? Yo no tengo la menor vergüenza si de repente dicen, oye, pero este tipo no se toma nada en serio, este tipo está loco, este tipo se cree el payaso popó. No, nada de eso, no, ni me va ni me viene. Yo soy como soy y punto. Y creo que eso debe ser un poco, sin caer, por supuesto, en convertirse uno en un psicópata, ¿no? Pero en líneas generales es bueno estar libre de ataduras en ese sentido. Hay que ver más allá de la apariencia de las cosas. Las cosas son de una manera, pero también pueden ser de otras. Hace rato yo le decía a mi esposa, viendo un pepino que compramos esta mañana en el mercadito, y le dije, mira, si el pepino fuera gris, sería idéntico a una ballena jorobada. Y en efecto ella lo miró y me dijo, oye, si tiene hasta el mismo lomo y tiene todo. Y a partir de ahí están los símiles, están las metáforas. Entonces, así como esas comparaciones sirven para crear imágenes literarias poéticas, también pueden servir para crear imágenes literarias humorísticas. Y lo que necesitamos hacer es empezar a ejercitarnos en ese campo. El humor se puede ejercitar, el humor se puede despertar, así como se puede despertar la creatividad. Y por supuesto, el humor depende mucho y en total medida de la creatividad de las personas. Ustedes que están
vamos a decir, algunos empezando a escribir, otros tratando de consolidarse, etcétera, requieren probablemente quienes están empezando de un poquito más de dedicación, de puesta en conciencia de lo que están haciendo y queriendo hacer. Y quienes ya tienen un camino andado, libros publicados, etcétera, empezar de alguna manera a cobrar conciencia cuando leen y cuando están escribiendo sus propios textos. Muchas veces cuando uno está escribiendo, uno cree que está haciendo las cosas, oye, estoy a punto de ganarme ya el Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué va? Pues miren, en este momento, por lo menos que yo sepa, hay 3 grandes escritores a nivel mundial que merecen el Premio Nobel de Literatura y no se los han dado. Y son personas que publican, tienen los grandes premios literarios en el mundo, etc. Igual tenemos que ver con el humor. Es decir, el lenguaje nos puede ayudar muchísimo, el manejo del lenguaje, a aprender a hacer humor, a jugar con las palabras, a hacer que una palabra sea no tanto polimórfica, sino polifuncional, funciona en muchas cosas. El juego del doble sentido, el juego del triple sentido. Podemos buscar miles de cosas que hagan reír. Y lo importante es que a nosotros nos hagan reír. No importa que no nos carcajemos. Yo a veces estoy escribiendo y he despertado a mi esposa escribiendo a medianoche, riéndome a carcajadas por algo que se me ocurrió. Y no puedo parar. Entonces, eso se contagia cuando la gente está leyendo. Y uno se topa con personas, wow, sí me reí con lo que tú escribiste, tú no te tomas nada en serio. Si no voy a salir vivo de esta vida, ¿cómo me la puedo tomar en serio? Bueno, hay que disfrutar y participar, por supuesto, de los aspectos divertidos de la vida. La vida está llena de momentos divertidos. A cada rato suceden informaciones que nos hablan de cosas que nos hacen reír sin necesidad de que sean chistes, ni bromas, ni nada. Les contaba el día pasado a esa señora que se quejaba de que le habían matado a su hijo en un carro de puesto, una buseta en Ciudad de México. Y ella se quejaba, pero ¿cómo mataron a mi hijo? Si mi hijo, pobrecito, él lo que hacía era levantarse todas las mañanas y a robar a la gente en las camionetas. Él no mataba a nadie, no le hacía daño a nadie. Imagínense ustedes, y eso dicho por una madre. Sí, esa señora entendía el mundo de esa manera. Pero para nosotros da risa, ¿no? Da tristeza ver que una persona piense así y que el hijo pensara así, pero en el fondo es motivo de risa. El rollo de días pasados de cambiar mujer por persona menstruante, aunque después se aclaró que era una ley en Chile para favorecer a las mujeres que están en momentos de menstruación. En su momento fue para reírse, para una chacota, para estar haciendo juegos humorísticos. Pero bueno, en líneas generales esas cosas eran las que les quería hablar sobre el humor. No podemos ahondar tanto porque el humor, como les decía, no se puede transmitir. El humor se expresa. Y yo lo que quiero es que ustedes ejerciten esa posibilidad. Y cada vez que estén haciendo algo y ustedes crean que necesitan como lograr mayor atención en algo que están escribiendo, traten de solventar los problemas con un poquito de humor. Y poco a poco van a ir aprendiendo a manejar el humor. El humor se maneja, y como les digo, sí se puede aprender. Yo no creo que sea nada más un hecho que nace con uno. Si es así cuando las personas son piedras, son paredes, rocas, que son incapaces de pensar más allá de una sola línea recta y hasta ahí.
hay que aprender a pensar en varias direcciones. Es bueno, por ejemplo, leer los libros de Edward de Bono, un psiquiatra, psicólogo, no recuerdo, especialista en la manera de pensar. Edward de Bono habla de sombreros, pero en líneas generales yo creo que Edward de Bono nos puede enseñar a pensar en varias direcciones y eso creo que está bastante bien. A lo mejor si consigo alguno de sus libros se los envío para que lo tengan y lo puedan leer y se les vaya destapando un poco ese deseo de poder hacer algo que no solamente sea lo de todos los días. Yo creo que para uno ser humorista o hacer humor, aunque no sea humorista, uno tiene que perder el temor de parecer idiota y ser un idiota y a la vez estar orgulloso de serlo. Creo que la persona a la que consideran idiota siempre tiene una gran ventaja porque la menosprecian y desde el menosprecio uno puede crecer y demostrar que los demás están equivocados. No sé si conocen la historia de un hombre que de Puente Nuevo a Puerto Escondido, donde funcionaba antes el diario El Nacional, había un bar y en ese bar había un hombre que era el hombre más pendejo del mundo. Y era que todas las noches le daban a escoger entre una lucha, 12 céntimos y medio, y un fuerte, 5 bolívares. Y el hombre siempre agarraba la lucha. Entonces decían, venga para que vean, miren, uno le pone estas 2 monedas y él siempre agarra la de menor denominación. Este hombre es el hombre más pendejo del mundo. Un día un periodista se acercó y le dijo, mire amigo, pero usted no se da cuenta que uno tiene un valor y uno vale precisamente casi que 40 veces más que el otro y usted no se ha dado cuenta. Y en eso claro que me he dado cuenta. El problema es que la noche en que yo agarre los 5 bolívares no me vuelven a poner para que escoja. Y yo de locha a locha llego a ser hasta 20 y tantos bolívares. Y eso en tiempos de Juan Vicente Gómez. Entonces, creo que es un poco como eso, ¿no? Hacerse el idiota no viene mal de vez en cuando. Bueno, esa era la perorata que les quería lanzar en torno a esto. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, quieren lanzarme la olla de agua caliente, no sé, lo que sea. Por aquí, por Zoom, no me cae la olla de agua caliente. Armando, Dime. quería comentar que a mí me enganchó a la literatura El Quijote. Ajá. Yo estaba muchachito y había intentado varias veces leerlo, pero tú sabes que el Quijote empieza con una serie de dedicaciones que me confundían, pero no entendía qué era eso. Hasta que por fin di el salto, pues, y lo leí. Y yo me reí mucho. Y mi mamá se sorprendía, pues, y que yo pegaba con ese libro grueso allí, y leyendo. Y leí El Quijote como 3 veces seguía, pues. Y no paraba, y todavía lo leo y me río, porque el Quijote es un libro por excelencia humorístico. Sí. Un gran ejemplo, pues, Sí, es el humorismo llevado a su máxima expresión. Sin embargo, por ejemplo, en sus demás libros, Cervantes no era tan humorístico y la mayor parte del humor se debe al personaje Sancho Panza, porque Don Quijote no se reía casi nunca. Alonso Quijano era un tipo demasiado serio, pero Sancho Panza es una maravilla. El personaje de Sancho Panza para mí se come el libro del Quijote. ¿Alguien más tiene comentario? No, te iba a comentar que esa pareja Quijote-Sancho Panza es un paradigma, ¿no? O sea, ahorita uno ve novelas, películas y encuentra que generalmente son como reproducciones
del El Quijote gordo de y el Sancho flaco, siempre el gordo y el el gordo, el flaco. flaco. Sí. Sí, sí, son reproducciones. ¿Alguien más tiene que decir, parte de José Luis? Oye, no puede ser que a veces mis palabras los aplasten. Oye, Armando, realmente el humor es un elemento bastante importante dentro de la literatura, sobre todo en la literatura para niños y jóvenes, es un elemento fundamental, porque el humor engancha, el humor, pues la realidad está llena de tantas carencias, tantos dolores, tantos sufrimientos. El humor pues viene a ser, digamos, esa rendija de escape, de hacer catarsis, de relajarnos un poco. El humor hay que saberlo manejar, hay que saberlo cultivar. Y no es fácil porque, como tú dices, pues eh, buscando hacer una gracia, podemos terminar haciendo una morisqueta. Aunque hay gente que se ríe también de las moriquetas. Pero hay que cultivarlo y para el humor pues hay que tener un sentido agudo de jugar con las palabras, como tú decías, con el doble sentido, con hacer referencias, porque de eso se trata el humor de altura. Eh, Podríamos decir que el humor también tiene sus categorías y hay humor que es muy vulgar, así como hay un humor que es muy vulgar, también hay un humor bastante de alto vuelo, pues, un humor que te invita a pensar. Y bueno, la cosa es cultivarlo y leer y ver, ver trabajos de grandes humoristas que tanto en la literatura como en el cine, como en la televisión, lo tenemos. Sí, hay un humorista brasileño, Verísimo, que es bastante bueno. Lamentablemente sus libros casi no se consiguen en español, pero Verísimo le saca partido a muchas cosas. Y bueno, hay muchísimos humoristas que fueron grandes escritores, Mark Twain, el propio Dickens, que aunque no parezca, tenía muchos rasgos de humor. En líneas generales, yo creo que sí, hay que formarse, informarse y sobre todo yo creo que se requiere es abrir la mente y perder el miedo a que nos juzguen. Creo que son las dos cosas básicas para uno soltarse a hacer humor. En la medida en que uno no tema a que lo juzgue la gente, olvídate, una vez que tú te burlas de ti mismo, por Sí, ejemplo, y te burlas sangrientamente de ti mismo, ¿quién se mete contigo? Porque saben que eres inmune a cualquier cosa que te digan de afuera. Entonces, creo que es un poco eso. claro. Si yo consigo el libro o o dos de los libros de Edward de Bono, se los voy a enviar para que quienes los quieran leer, que los lean y aprendan a pensar en varias direcciones. Les va a servir no solamente para este taller, sino para la vida en general. Yo me acuerdo haberle recomendado allá en tu tierra, en Mérida, en una feria del libro de Mérida, a una docente haberle hecho unas recomendaciones, un taller que yo daba. Hay un libro de Pirandello sobre el humor, tú no lo tienes en digital. No, no. El que consigo es el de Henri Bergson, La risa. Yo tenía una alumna en un taller que yo daba de lectura en voz alta y una vez lo estaba dando en una feria del libro allá en Mérida y lo había dado el año anterior, o perdón, como 2 años antes, y me encontré con una profesora que me dijo que ella había seguido los lineamientos de mi curso de leer en voz alta y le había perdido el miedo al público y gracias a eso había entonces empezado a organizar actividades en el liceo donde ella trabajaba. Le habían ofrecido la dirección y se quedó de directora
había hecho un posgrado y toda una cantidad de cosas, y fue un día a darme las gracias porque ese curso que yo les di le abrió el mundo. Y yo les decía, es que cuando uno lee en voz alta y lee bien, uno es capaz entonces de expresarse en público y de dejar de tenerle miedo escénico o de dejar de, uno pierde el miedo escénico, pues. Y eso permite como un mejor manejo de nuestra autoestima, de nuestra personalidad, y la gente lo nota. Y cuando la gente lo nota, entonces quieren que uno dirija. Y bueno, si quieren que dirija y tú quieres dirigir, chévere. En mi caso, la gente siempre, a mí me han ofrecido ministerios, me han ofrecido direcciones de periódicos, pero a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es seguir poniendo una palabra detrás de la otra en mis libros, más nada. Y tiene que ser así, cada quien que esté en el puesto que tiene que estar. Hay gente que es buena para dirigir. Estamos los que no servimos para dirigirnos ni nosotros mismos siquiera. Entonces, es un poco como eso. Bueno, en líneas generales, yo creo que vamos a ver si estamos 5:21. Nos quedan todavía 10 minutos. 10 si alguien minutos. tiene algún comentario, sí. Antes que Armando. nada, perdona, Alicia, antes que nada, miren, yo pido tiempo un momentito como en el básquet, en la NBA. Un momentito nada más para invitarles mañana a que a través del canal del Senal, mañana a las 10, entre 10 y 10:30, no sé en qué momento empezará, está pautado para las 10, en la Filben aquí de Carabobo, se presenta mi libro Crónica de la locura cotidiana. Ese libro ganó el premio Estefania Mosca de 2019, perdón. Y había salido en electrónico y salió ahora en papel. No les puedo regalar papel porque ni siquiera yo lo tengo. Pero quienes lo quieran me dicen y yo se lo puedo enviar en electrónico y lo leen en PDF perfectamente bien. Mañana se presenta a esa hora, a las 10. Si quieren verlo, chévere. Si están cansados de verme a mí, no hace falta que lo sintonicen. Ok. Dime, ¿ibas a decir algo, Alicia? Que te corté. Sí. No te preocupes. Mira, Armando, fíjate, es que oyéndote hablar del humorismo, ¿verdad? Me vino a la mente digamos, la confrontación, o yo no sé si llamarlo así, entre comicidad y humorismo, porque son cosas como muy diferentes, y yo no sé cómo se ve eso en la literatura, porque yo lo puedo percibir, digamos, cuando alguien está echando un chiste, eso en ciertos momentos puede ser humorismo, pero en otros no, es comicidad más bien. Pero, ¿cómo se ve eso en la literatura? ¿Cómo se relaciona eso con la literatura? Yo les voy a proponer una cosa. Procuren no pensar tanto en las diferencias de las cosas. Okay. Porque uno empieza a darle vueltas, oye, pero lo cómico, lo humorístico, yo no sé cuánto, son casi que sinónimos. No hay nada humorístico que no sea cómico, ni nada cómico que no sea humorístico. Lo que pasa es que, claro, hay gradaciones, pero son tan sutiles que no tiene sentido empezar a pensar en ese tipo de cosas, porque lamentablemente nuestra mente se pierde ahí. Es por lo que yo siempre les digo, uno en el fondo no necesita leer crítica literaria. ¿Por qué? Porque las teorías críticas nos ponen a pensar y nos llenan la cabeza de estar así. Y bueno, pues, y entonces no podemos escribir porque Julia Kristeva dice que tal cosa. No puedo hacer esto porque Svetan Todorov dice yo no sé cuánto. No voy a hacer yo no sé cuánto porque Humberto Eco dice que... Y a nosotros, ¿qué nos importa lo que digan Julia Kristeva, Svetan Todorov o Humberto Eco? Nada, no nos importa nada. Queremos trabajar, trabajamos, lo hacemos y ya. Ven, igual pasa con tantas cosas. He visto ahí en las discusiones que se arman por las clases de Mirla o las clases de Alexander, unas discusiones como las discusiones bizantinas. ¿Ustedes sabían por qué viene la frase de discusiones bizantinas? ¿De dónde viene? Porque en el momento en que
el sultán Saladino estaba a punto de tomar Bizancio, que hoy es Estambul, el reino de Constantinopla. En el momento en que estaban a punto las tropas de Saladino de tomar la ciudad, adentro en la ciudad, el consejo municipal y la gobernación y todo lo que los equivalentes en esa época, lo que estaban discutiendo era cuáles eran los colores de los uniformes que iban a usar los soldados y quiénes iban entonces a coser esos uniformes. Cuando tenían las tropas afuera, a 200, 300 metros de ellos, nada más esperando la menor oportunidad para colarse. Entonces, las discusiones bizantinas que se arman allí en la cafetería son de terror, porque entonces que si tal cosa y un detallito por aquí, se agarran de este detallito y entran en la discusión, y yo te voy a morder, y yo hablo después, y todos quieren terminar diciendo la última palabra, y no se llega a nada, por Dios. Todo eso lo que hace es coartar nuestro amor por la literatura, nuestro amor por la espontaneidad. Es verdad, yo voy al otro extremo. Hay gente que cree que la literatura hay que empezarla desde la teoría y que si uno no se conoce todas esas teorías literarias y no conoce los movimientos literarios, yo no sé cuánto, no llega a nada. Mentira. Yo les puedo decir que soy como el personaje aquel Cándido de Voltaire. Yo he llegado a ser durante muchísimos años el hombre inocente frente a la crítica. No le he parado en absoluto a nada de esos libros. He leído una que otra cosa, un poco por información, pero no porque les vaya a hacer caso o porque crea que son importantes. Simplemente me parece, en la mayoría de esos casos, que son personas que no saben nada de literatura, sino que se empiezan a inventar teorías y resulta ser que a partir de ahí quieren dar clases de cómo hacer literatura. Es como que yo quiero enseñar a hacer torta, pero entonces me pongo en vez de aprender de hacer torta, me pongo a hacer empanadas. Y con el conocimiento que tengo de hacer empanadas, quiero enseñar a hacer torta. Es así vamos a decir, de absurdo. ¿Okay? Bueno, dime lo que ibas a decir. Permiso, lo de vamos la terminando, comicidad. por favor. Sí, ya estamos cerrando. Estamos en 5:27. Tenemos hasta las Es- 5:30 y un pelito más. 5 minutos más y ya Exactamente. cerramos. Ajá. Ok. No te preocupes, que aquí yo tengo todo bajo control. Yo, si estoy al frente de esta nave, olvídate que tengo que hacerlo. Me gusta eso de un pelito más. Sí, Donde hay pelitos hay alegría, hay fiesta, ¿verdad? exacto. Menos en mi cabeza, mira. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera huyeron de ahí y tienes que averiguar por qué. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando llego un poquito a tiempo a clase, 1, 2, 3 minutos tarde, no es que pierdo mucho tiempo peinando, Peinando. eso me lleva un tiempal y eso rompe el hielo. Sí, o les dice que llevas tiempo abrillantándote también. Yo soy un tipo brillante y necesito, para ser un tipo brillante, abrillantarme la calma. Sí, bueno, ya tenemos que cerrar. Vamos a ver, vayan pensando cosas que quieran que conversemos la semana que viene. La semana que viene sí vamos a grabar una clase. Les voy a grabar una clase. No les sé decir exactamente el tema. Yo tengo mi lista de temas, pero tengo un problema, que es que como yo veo que está presentando Mirla, que está presentando Enrique y que está presentando Alexander, yo procuro que vayamos a la par de ellos. De modo que no sean, mi taller no sea ¿cómo les digo? Como un incordio para ellos, ni ellos sean un incordio para nosotros. Entonces, bueno, esta semana les estaré enviando más cuentos para leer. No recuerdo si les envié el de Alejo Carpentier, Viaje a la Semilla. Es un cuento que empieza por el final y termina en el principio. No, Vale no, la pena. ¿Ah?
No lo ha mandado. Ah, ok. No, tan pronto yo lo tengo ya listo. Lo que no he hecho es enviarlo, pero no estaba seguro. Bueno, les estaré enviando materiales esta semana. Si consigo el libro de Edward de Bono esta noche o mañana en el curso del día, se lo estoy enviando. Bueno, espero que tengan una feliz tarde, un excelente fin de semana y que se les cumplan todos los deseos que tienen para que el lunes abandonen los trabajos donde ustedes están, manden a los jefes para donde ustedes los quieran mandar, el infierno, el carajo, la mierda, sea, mándenlo y el viernes están aquí para dedicarse exclusivamente a escribir de ahora en adelante. Un gran abrazo y que tengan feliz tarde, feliz fin de semana y buen provecho ahora en la cena.